Bueno, voy a apagar la cámara para, por ahí si alguien tiene una conexión que tiene un poco más de limitaciones, pueda disfrutar mejor la clase. Bueno, ¿se me escucha todo bien, Nico? ¿Estamos? ¿Arrancamos? Dale, vamos a arrancar. Bien. Bueno, vamos a comenzar con la displasia de cadera. Como definición, como les decía recién, es una alteración del desarrollo, y actualmente lo que se dice es que afecta sobre todo a perros de mediano a gran tamaño, y se caracteriza por una inestabilidad de la articulación coxofemoral, que con frecuencia afecta ambas caderas o ambas articulaciones coxofemorales. Esta es una definición como para poder comenzar con el tema. Ya nos da bastante información sobre la patología, nos orienta sobre qué tipo de animales vamos a poder verla con más frecuencia, podemos saber que es algo que generalmente se presenta de manera bilateral. A ver si podemos pasar de diapositiva. Bueno, acá hay un par de definiciones que tomé de un libro para que tengan presente. Al día de la fecha, lo que es etiología y patogénesis de esta condición aún no está clara, aún no está del todo clara. Hay varias teorías, hay varios factores identificados, hay varios posibles causantes identificados, pero todavía no está 100% aclarado cuál es el principal responsable o cuál es un responsable secundario. Aparentemente lo que se está aceptando es actualmente que la laxitud en la articulación coxofemoral sería la clave, sería lo que uno primero ve o primero diagnostica en una displasia de cadera, y esto sería lo que tiene más peso en la evolución del paciente y lo que lo termina llevando a que se genere una osteoartritis en el paciente con displasia. Es importante que diferenciemos la osteoartritis de la displasia. La displasia es una entidad en sí y la osteoartritis es otra entidad que se desarrolla a consecuencia, en este caso, de la displasia. La osteoartritis puede generarse en diversas articulaciones por diversos motivos, y es siempre un estadio final, digamos, de una enfermedad articular, y un estadio grave o catastrófico para la función de la articulación. Y como verán, también lo que es el diagnóstico y el tratamiento de esta patología sigue siendo controversial. Hay algunos autores que ponderan más algunos métodos de diagnóstico, algunos otros. Hay algunos autores que prefieren cierta resolución quirúrgica o recomiendan cierta resolución quirúrgica en determinada edad, algunos la recomiendan en otra edad. O sea, vamos a ver todos los lineamientos que está, pero sepan que son cosas que no están tan definidas, sino que hay algunos grises que todavía están en estudio. Como factor importante en la etiología hay que remarcar que es una enfermedad genética, es heredable, y aparentemente hay una interacción de múltiples genes, es decir, no hay un solo gen de displasia, sino que aparentemente habría todo un grupo de genes que interactuarían para que se produzca la displasia de cadera. Por eso es que es tan difícil hacer un estudio genético de estos pacientes. Y además, lo que se produce no es que solo la presencia de estos genes nos van a determinar la displasia o el desarrollo de la displasia, sino que el paciente tiene que interactuar, es decir, estos genes se tienen que poner en interacción con ciertos factores ambientales, que ya lo vamos a ver, que van a ser determinantes para que se manifieste la enfermedad. Esta frase que a continuación la puse porque está buena, puede ser un poco trabalenguas, pero explica un poco lo que les decía recién. Es decir, la manifestación fenotípica de la enfermedad ocurre en animales predispuestos genéticamente que se exponen a factores ambientales que favorecen la expresión de esta debilidad genética. O sea, se tienen que combinar. El paciente tiene que tener este grupo de genes
que lo predisponen a la displasia, pero este paciente se tiene que exponer o tiene que estar expuesto a diversos factores ambientales, que ya los vamos a ver, pueden ser desde actividad, nutrición, etc. La etiopatogenia, bueno, en alguna bibliografía siempre arrancan con esta frase en la que dicen que todos los perros nacen con una articulación y una cadera normal, es decir, se dice que cuando el paciente es recién nacido, tiene una cadera normal, pero a partir de ahí, su exposición o su interacción con los factores ambientales va a ser lo que haga la manifestación fenotípica de la enfermedad en los pacientes que hasta ese momento tienen caderas normales, pero tienen la carga genética de la displasia. Hay varios puntos que se toman para poder explicar la etiopatogenia de la enfermedad. Se hablan en un principio de lesiones en el ligamento redondo. El ligamento redondo, recuerden, es el que une la cabeza del fémur con la cavidad acetabular. Durante el primer mes de vida del paciente, el ligamento redondo es quien asume en gran parte la estabilidad de la articulación, y luego de este tiempo el ligamento se alarga un poco y la cápsula articular también comienza a colaborar o toma un papel más importante en la estabilización de la articulación, en el sentido de contrarrestar la laxitud. Y otra teoría es la progresión anormal de la osificación endocondral. Así que tenemos ligamento redondo, la laxitud de la articulación, que permitiría que esta articulación se luxe o se subluxe en el movimiento de marcha del paciente, y también se cita una progresión anormal de la osificación endocondral, donde a veces se habla que en pacientes que tienen una tasa de crecimiento muy alta, pueden por ahí demorarse algunas osificaciones o pueden adelantarse algunas otras, y eso podría generar algún tipo de problema. Y también, cuando no hay un correcto funcionamiento biomecánico, también podríamos tener una afección, porque para que las articulaciones se terminen de desarrollar con normalidad en un paciente, y esto es para casi todas las articulaciones o todas las articulaciones, esta articulación tiene que funcionar bien, es decir, tiene que estar expuesta a las fuerzas y a los movimientos que normalmente debería hacer para que complete un desarrollo. De estos puntos, aparentemente hoy en día el de la laxitud articular sería el que más peso estaría teniendo en el momento de describir la patogenia de la enfermedad. Bueno, ahí tenemos una imagen, distintas vistas de una fotografía de un fémur, donde ya voy a explicar qué es esta lesión. Tenemos un paciente con una inestabilidad articular, es decir, una laxitud. Esta laxitud, cuando el animal carga peso en los miembros posteriores, permite que el fémur se desplace hacia lateral y se subluxe. ¿Qué sucede cuando se subluxa? Y sobre todo, no en el momento de la subluxación, sino cuando se vuelve a reintroducir en el acetábulo, tenemos esta zona de contacto, y en esta vista dorsoventral tenemos esta zona de contacto, que es la misma. Lo que sucede acá es que hay un desgaste del cartílago, un desgaste prematuro del borde dorsal o la zona dorsal de la cabeza del fémur, que es lo que en cierto modo podemos decir raspa contra el borde del acetábulo cada vez que se reintroduce luego de subluxarse. Fíjense, acá hay otros factores que se nombran en la etiopatogenia. Se dice que la cuestión biomecánica, que algo les dije recién, cuando la articulación no funciona de manera correcta y se permite esa subluxación, hay una alteración en las fuerzas que se distribuyen por la articulación, y además se altera el área de contacto. Es decir, como veíamos en la imagen anterior, la cabeza femoral debería tener un área de contacto mucho mayor con la cavidad acetabular, y vemos que en este tipo de pacientes se acentúa el contacto en esta zona, y por eso se produce un desgaste prematuro. También se habla de un aumento del volumen del líquido sinovial, porque algunos autores encontraron que cuando la articulación tenía un mayor volumen de líquido sinovial,
esto favorecía a la laxitud de la articulación. Sin embargo, hay otros autores que dicen que lo del volumen sería algo secundario a esta laxitud y esta artritis y daño que se produce en la articulación debido a la laxitud, y que eso estimularía una efusión articular. También hay una rama que habla de la masa de los músculos pélvicos. Se habla que muchas veces en pacientes con un rápido crecimiento la musculatura no llega a compensar o no llega a desarrollarse al mismo tiempo que los huesos, por lo tanto hay ciertos músculos como los glúteos y los aductores que se encargan de, en el momento de carga, mantener la cabeza femoral reducida dentro del acetábulo. También esto se ve cuando se han descrito razas, por ejemplo, que tienen muy baja incidencia de displasia de cadera, como galgos y algunos otros dólicos cefálicos, que tienen una gran musculatura pélvica, y por ahí lo comparan con algunas razas como labradores, que tenían una masa muscular menor. Algunos autores dicen que eso también podría explicar parte del fenómeno de la displasia. También se hablan de factores hormonales. Esto es más, no está del todo, se han hecho estudios con estrógenos y no fueron muy concluyentes. Algunos autores nombran que la relaxina, han hecho algunos estudios con labradores, la relaxina de la madre podría pasar por leche al cachorro y podría ser una hormona que afecte y que ayude a la manifestación de la displasia. El peso de crecimiento, también estuvimos hablando un poco cuando hablamos de la masa muscular, en la parte de crecimiento, y en cuanto al peso, también se dice que los pacientes que engordan o que tienen una tasa de crecimiento muy acelerada, tienen más tendencia a manifestar la displasia que aquellos que tienen una tasa de crecimiento o un aumento de peso menor. Algunos autores explicaban que esto puede ser porque se induzca un cierre prematuro de alguna fisis de crecimiento, y algunos otros autores dicen que es más que nada una cuestión mecánica, o sea, una articulación que funciona mal, sumada a un paciente con un peso excesivo, aceleraría el desgaste, por ejemplo, del cartílago y el daño de la articulación. Hay otra cuestión también en la nutrición. Algunos autores nombran excesos de vitamina D o excesos de calcio que podrían afectar en la osificación. Dentro de factores ambientales, medicamentos, la utilización de GAGs, los GAGs y eso actuarían como un factor ambiental que reduciría o retrasaría la manifestación de la enfermedad. También están citados los nutracéuticos que están en estudio, son los que figuran en las medicaciones que tienen omega 3, omega 6. Y otros factores, como el colágeno, es porque algunos autores decían que la laxitud del ligamento redondo o la laxitud articular podía deberse a una cápsula articular laxa por una distribución despareja en la cantidad de fibras de colágeno, una menor cantidad de tipo 1 y una mayor cantidad de tipo 3, aunque también hay autores que dicen que esto no sería tan relevante. Entonces, como para ir cerrándole un poco, porque como ven hay muchos factores y es muy amplio, hoy en día el más aceptado o el que más se considera es esta laxitud articular. Esta laxitud articular lo que permite es que el paciente en la utilización de la articulación sufra una subluxación, y esta repetida subluxación comienza a generar daños en la articulación. Se producen microdesgarros en la cápsula articular, se producen lesiones en el ligamento redondo, se producen microfracturas del hueso subcondral, se produce erosión del hueso del cartílago, se produce sinovitis, se produce efusión articular, y todo este mecanismo sería lo que produce la displasia de cadera, o sea, produce la signología de la displasia de cadera, y en última instancia, con un animal viejo, se traduce en una consecuencia de enfermedad articular degenerativa. Todos los otros factores, está bueno que los conozcan porque, como les decía al principio, están citados y todavía no está del todo aclarada la etiología, así que
tal vez en un futuro alguno de estos factores se torna más importante para explicar la etiología. Bueno, esto lo vamos a pasar, es una resonancia donde lo que trata de mostrar por ahí, si no están acostumbrados a ver resonancia, es medio complejo, pero esto sería el acetábulo, la cabeza femoral. Lo que trata de mostrar es cuánta zona de contacto hay aquí y cuánta zona de contacto hay aquí. Cuando hay una subluxación y se reduce la zona de contacto, lo que aumenta es la cantidad de fuerza que se aplica por superficie, y eso es lo que provocaría la erosión prematura del cartílago. Estos son una reconstrucción 3D de una tomografía para que vean de un paciente labrador de 2 semanas y 10 semanas. Es el mismo paciente y están a escala para que vean lo que es la tasa de crecimiento en algunos pacientes. Esto es lo que algunos autores explican, que esta gran tasa de crecimiento podría ayudar tanto desde el peso como desde un músculo que no acompaña al rápido desarrollo óseo, podría colaborar en que se manifieste la neoplasia. No sé si hasta ahora, Nico, alguna pregunta o algo. Sí, justo estaba por responder. Hay una que te dice que la diapatogenia asociada a la nutrición a qué se debería, si una sobrealimentación o al tipo de alimento. Después te piden que expliques de nuevo la biomecánica y el líquido sinovial. Y después te preguntan que por qué nombras a los GAGs como posible etiopatogenia si están como tratamiento también. Bien, empiezo por lo de los GAGs. Lo de los GAGs está nombrado porque son los factores ambientales que podrían acelerar o disminuir la manifestación de la enfermedad. Porque como es una enfermedad multifactorial, uno explica los factores del pool de genes del animal y los factores ambientales. Hay factores ambientales como por ejemplo la nutrición. Ahí vamos con la otra pregunta, que puede ser, según algunos autores, tanto la calidad como la cantidad, es decir, la calidad en lo que respecta a excesos, por ejemplo, de vitaminas, como vitamina D o vitamina C, o exceso de calcio. Algunos autores dicen que eso tiene su peso en el desarrollo de la enfermedad, y algunos dicen que es en cuanto a la cantidad, que la cantidad, lo que dicen, podría, según algunos autores, provocar un cierre prematuro de alguna fisis de crecimiento, y hay otros autores que dicen que eso solamente implicaría un efecto mecánico, es decir, una articulación que funciona mal, con un animal pesado, está mucho más exigida y se lesiona tempranamente. Entonces, lo de los GAGs están nombrados por eso, porque podrían ser un factor ambiental que disminuiría la aparición de la enfermedad. Y está ordenado así, porque cuando los ordenan en el libro, los ordenan así. Entonces cuando lo vayan a estudiar, seguramente lo encuentren así. Entonces es bueno que se vayan familiarizando con cómo está en el libro. Y respecto a lo de la biomecánica, en realidad no hablamos de la biomecánica. Supongo que la pregunta era cómo se produce lo de la laxitud articular o algo de eso, que después repregunte y lo volvemos a ver. En cuanto a la epidemiología de la patología, como hablamos, ya sabemos que tiene un origen genético, o sea, el paciente tiene un grupo de genes, no es un único gen, sino que tiene un grupo de genes que son los que llevan a que sea un paciente que pueda manifestar la enfermedad. Es heredable, afecta a perros de todas las razas, pero es más común de ver en perros de gran tamaño, sobre todo como ovejero alemán, rottweiler, labrador, golden, san bernardo, son las razas más clásicas donde lo van a ver. Y se habla en especial de una baja incidencia en los dólicos-cefálicos, como los galgos, galgo afgano, whippet. Son pacientes que tienen muy baja incidencia, y eso tiene poco que ver con lo que se ha estudiado, su gran desarrollo de masas musculares, tienen muy buenas caderas con muy buena congruencia y muy bajos índices de distracción. Y otra cuestión importante es esto, que la edad de detección clínica es muy variable. Podemos detectarlo desde un paciente cachorro de, no sé, 10 meses, hasta
un propietario que no le presta atención y lo lleva de viejo, donde nosotros en realidad ya vamos a ver un paciente con una enfermedad articular degenerativa, pero el rango de edad de la detección clínica es variable. En cuanto al diagnóstico, siempre es importante hacer la reseña de anamnesis del paciente, eso según qué tan observador sea el propietario, nos puede dar algunos datos de importancia sobre el comportamiento del animal, sobre cómo se muestra el animal al momento de hacer actividad física. Después los datos de la raza, de la edad del paciente. Toda esa información nos puede ser de utilidad para ir orientando el diagnóstico. Luego tenemos que hacer una observación del paciente. Vamos a observar el paciente, sus características, lo vemos caminar, lo vemos trotar, vemos incluso si puede o no pararse. Hay pacientes que no se quieren parar. Podemos observar si hay alteraciones en la marcha, que ya las vamos a ver bien en detalle cuando veamos la signología. Luego de eso vamos a pasar por una inspección, donde debemos inspeccionar al paciente de manera completa, debemos hacer una inspección completa del miembro, y debemos también evaluar la cuestión neurológica del paciente, porque hay muchas patologías que pueden ser necesarias de diferenciarse de la displasia de cadera, por eso es importante hacer una inspección completa. Hay maniobras semiológicas que podríamos decirle específicas o que se realizan con mayor frecuencia en pacientes que tienen displasia de cadera, y un gran método diagnóstico o complementario que se utiliza hoy en día es la radiografía. Hay distintos tipos de incidencias que ya los vamos a ir viendo. Cuando estudian la displasia van a ver que en los libros se los describen como una patología que tiene una distribución etaria bimodal, o tiene 2 etapas de aparición o 2 momentos de aparición. Esto es que se presenta en pacientes jóvenes en un primer momento, de entre 2 a 8 meses, con un dolor agudo, y esto va a depender de si el propietario lo nota o no. Hay veces que hay pacientes que lo manifiestan más que otros, entonces podemos tener un paciente de esa edad en la consulta, o luego la enfermedad sigue con su curso y vuelve a aparecer el dolor en el animal adulto con una enfermedad articular degenerativa, y puede ser que nos encontremos con ese paciente en la consulta. Generalmente lo que sucede es que nos lo lleven a consulta cuando los signos de inestabilidad o osteoartrosis son muy evidentes. O tenemos un cachorro que tiene una subluxación o una luxación muy evidente que le altera totalmente la marcha, no quiere jugar, entonces termina la consulta. O cuando es un paciente viejo que ya directamente un día no se puede parar, y ahí termina la consulta. Muchas veces cuando los signos son más leves, los propietarios los minimizan o los pasan por alto. Generalmente la primera aparición de signología se da entre los 3 y 12 meses, que esto ya vamos a ver a qué obedece, que es más que nada a la laxitud coxofemoral y el dolor asociado a la sinovitis. El primer proceso que yo les explicaba, esta laxitud, que es la laxitud de la cápsula que permite la subluxación, eso lesiona el ligamento redondo, se producen lesiones en el cartílago articular por este roce en el aspecto dorsal de la cabeza del fémur, se produce una sinovitis, hay una efusión articular, todo eso que produce dolor en la primera etapa. Luego, el organismo va a ir tratando de minimizar el dolor y estabilizar la articulación. Lo que se dice que sucede es que se va fibrosando la articulación, y en cierto modo el organismo mejora la estabilidad de la articulación, y en parte esto podría explicar que los signos disminuyan, y por ahí el paciente aparentemente entre en una etapa donde no sienta un dolor, o el dolor no sea tan evidente, hasta que pasan entre los 2 y 12 años, sobre todo más cerca de los 12 años, que el paciente desarrolla una osteoartrosis, y en ese momento se vuelve a hacer más evidente la signología,
y sería la segunda parte de esta distribución etaria bimodal. E incluso tenemos pacientes que a veces nunca llegan a desarrollar una signología muy manifiesta. A veces nos llevan pacientes a la clínica, realizamos una radiografía por alguna otra cuestión y nos encontramos que el paciente tiene ha tenido una displasia de cadera y actualmente en las placas vemos una enfermedad articular degenerativa muy marcada y el paciente realmente, el dolor que manifiesta es leve o no se condice con la gravedad que uno observa en la radiografía. Esta es la distribución que les hablaba recién. Este gráfico es del Slater. Ven, entre los 6, 8 meses hasta los 12, está esta aparición que respondería a lesiones o microdesgarros en cápsula y el ligamento redondo, la efusión articular, microfracturas de hueso subcondral sobre todo, y erosión del cartílago. Luego, en cierto modo, el organismo trataría de resolver esto, se produciría una fibrosis de la cápsula, y eso haría que la signología o el score de claudicación, como dice acá, disminuya, y luego a partir de los 2 años en adelante, y mientras más viejito el perro, más posible, se vean de vuelta los signos correspondientes ya con una osteoartritis. En el animal joven, esto es más normal que se presente de manera de claudicación aguda, y en los más adultos que se está desarrollando la osteoartritis, como es un proceso crónico, lo normal es que vayan en signos leves que van aumentando con el correr del tiempo, o sea, de una distribución más crónica. Bien, en el caso del primer grupo, la signología de este animal joven puede presentar una claudicación uni o bilateral, puede presentar los saltos de conejo, que es el salto de conejo, es una alteración en la marcha en la cual el paciente, en vez de dar los pasos como normalmente debería darlo con los miembros anteriores, los lleva bastante rectos y hace saltitos cortitos con los dos miembros al mismo tiempo. Esto, en cierto modo, lo que hace es, el paciente busca reducir un poco el rango de movilidad de la articulación, y además, al utilizar los dos miembros juntos, estaría dividiendo el peso en un 50%. El paciente también puede tener dificultad para levantarse, puede tener resistencia a caminar, correr, saltar, subir escaleras. Por ahí el propietario dice que lo lleva a la quinta para jugar, y el perrito directamente no juega, o juega unos pocos minutos y después se acuesta y no se quiere levantar. Podemos notar cambios en la forma de saltar. El salto es un movimiento que carga mucho la articulación coxofemoral. Podemos ver intolerancia al ejercicio, e incluso en algunos casos podemos hasta percibir, a mí nunca me pasó, pero está descrito que se puede percibir un clic audible al caminar, que se correspondería con la reintroducción de la cabeza del fémur en el acetábulo, luego de que la articulación se subluxe. En esta situación, como vimos antes, el dolor que presenta el animal, porque todo esto, los saltos de conejo, la claudicación, la dificultad para caminar, resistencia a correr, jugar, son todos signos que se corresponden con dolor. Y en esta primera etapa dijimos que el dolor iba más que nada relacionado a la laxitud articular, los microdesgarros que se producían, las microlesiones que se producían en el ligamento redondo, cómo esto llevaba a una sinovitis, hay microfracturas del borde acetabular, microfracturas del hueso subcondral, y también empieza a haber lesión del ligamento, del cartílago articular. Después, en los pacientes de mayor edad, aquellos que llegan a la consulta ya con 6, 8, 10 años, generalmente lo que el propietario nos viene y nos dice es que el perro se está poniendo viejo, y él lo nota porque antes era más activo cuando él se despertaba a la mañana, ahora al animal le cuesta levantarse, lo ve que cuando empieza a caminar a la mañana está duro, tiene una marcha rígida,
pero aparentemente cuando lleva un ratito caminando empieza a mejorar un poco, presenta o no claudicación, también se van a ver los saltos de conejo. Otro tipo de alteración de la marcha son pasos cortos, donde el paciente lo que hace es poner bien rectos los miembros, extender la articulación un poco de la rodilla y el tarso, y dar pasitos cortitos para reducir el rango de movilidad de la articulación, es decir, como le duele, trata de moverla menos. Puede haber también una marcha tambaleante. Vamos a tener atrofia muscular, y muchas veces lo que sucede, esta atrofia muscular se va a dar sobre todo porque va a haber un desuso del tren posterior, y muchas veces tenemos pacientes que tienen más desarrollada la musculatura del tren anterior, porque al tirar todo el centro de gravedad hacia adelante para aliviar el peso de la articulación, cargan un poco más el tren anterior, y se los ve realmente en alguna bibliografía, lo van a ver como físico de físico-culturista, porque tienen un tren anterior con la musculatura desarrollada y un tren posterior bastante atrofiado. Lógicamente va a haber pérdida del rango de movilidad, porque este paciente, su principal signo de dolor se debe a la enfermedad articular degenerativa, y en la enfermedad articular degenerativa se van produciendo alteraciones en la anatomía, se va aplanando la cabeza femoral, aplanando la cavidad acetabular, se van formando osteofitos. Todo esto lo que se traduce es en crepitación y pérdida del rango de movilidad. Se lo vamos a ver al paciente cuando hace estas alteraciones de la marcha que buscan mover menos la articulación, o nosotros cuando hacemos las maniobras semiológicas de este paciente, nos damos cuenta que hay una disminución en el rango de movilidad. Bien, no sé si sobre eso hay algo, si no pasamos a la parte de examen físico. No, nada, Juan. Bueno, ya me tomo un mate y sigo. Si tenemos un paciente de esto que nos llevan a la clínica, lo que tenemos que hacer primero, como estuvimos hablando, es observarlo en estación. Podemos observar alguna alteración en la estación, podemos ver un paciente que notamos que tiene el centro de gravedad tirado hacia adelante, podemos ver un paciente que carga un poco más de peso con un miembro que con el otro. Después lo podemos hacer caminar, podemos encontrarnos con un paciente que da pasos cortos, con un paciente que no quiere caminar, y luego cuando lo aceleramos un poco el paso, es más común que por ahí se manifieste los saltos tipo de conejo, o también tengamos un animal que solo quiera caminar y nada más, que son todas manifestaciones de dolor. Hay que hacer una revisión completa y exhaustiva del miembro, y considerar las patologías comunes en cachorros y en adultos. Tenemos que considerar, revisar el miembro completo, me refiero desde la punta de la uña hasta la articulación coxofemoral, y tenemos que buscar cualquier otro tipo de lesión que nos pueda provocar un cuadro similar o alguna claudicación. Muchas veces se puede confundir un paciente como displásico, pero en realidad tiene una ruptura de un ligamento cruzado craneal. En adultos muchas veces hay que también prestar atención a la parte neurológica, muchas veces que podemos tener un cuadro similar, y en realidad lo que tenemos es una espondilosis. Por eso es importante que para realmente diagnosticar esto, el primer paso sea una buena semiología, porque gran parte del diagnóstico de la enfermedad nos lo da la semiología. Vamos a hacer movimientos pasivos de la articulación, vamos a examinar de esa forma el rango de movilidad, vamos a probar la abducción del miembro, vamos a extenderlo, lo extendemos
hacia caudal, lo flexionamos, y en este momento evaluamos el rango de movilidad, y seguramente si el paciente tiene dolor, lo va a manifestar en estos movimientos pasivos. Que lo va a manifestar en mayor o menor medida, según, recuerden, no solo la gravedad o qué tan desarrollada está la enfermedad, sino que también depende de los pacientes. Hay pacientes con una enfermedad articular degenerativa que todavía no está manifiesta y les duele un montón, y también sucede a la inversa. Y en los pacientes más jóvenes nos podemos valer de algunas pruebas que nos permiten verificar la laxitud articular. Estas son las maniobras semiológicas que van a encontrar como Bardens, Barlow y Ortolani. ¿Por qué las tenemos como para animales jóvenes? Porque para hacer estas pruebas, lo que nosotros necesitamos es que la articulación coxofemoral esté sin proceso degenerativo todavía. Es decir, que tiene que estar en un paciente joven donde todavía el mayor componente, o sea, vamos a realmente diagnosticar la displasia porque el mayor componente que tenemos es la laxitud articular, y todavía no hay una lesión grave o degenerativa de la articulación. Y ya van a ver por qué. Primero, el de Bardens, el que más se realiza es el de Ortolani, y es en el que más van a entender la necesidad de la articulación dentro de todo sana. El de Bardens es una prueba que se realiza con el paciente en decúbito lateral. El miembro pelviano queda en la parte superior cuando lo ponemos en decúbito lateral, tiene que estar alineado con el plano del animal. Se coloca una mano por debajo del fémur, y con la otra mano se palpa el trocánter mayor, y lo que se trata es de elevar, es decir, simular un movimiento hacia lateral del fémur, y al poner la otra mano o un dedo en el trocánter mayor, cuando uno levanta, si la laxitud es evidente, la presencia de la mano o el dedo en el trocánter mayor nos va a exagerar un poco y nos va a hacer más visible el movimiento. Les pido disculpas, pero son cosas medio complicadas explicar de manera virtual, y no tengo ningún video o imagen de esa técnica. Y esta es la de Ortolani, que en realidad la de Barlow es lo mismo que la primer parte, es decir, es la subluxación. La prueba de Barlow lo que provoca es una subluxación, y después cuando reducimos se completa la prueba, y entonces directamente hacemos la de Ortolani, que la de Ortolani ya incluye la de Barlow. Como ven aquí, el operario tiene también el paciente en un decúbito lateral. Se puede realizar en decúbito dorsal, pero a mi criterio es más cómodo en decúbito lateral. Con una mano se toma el extremo distal del fémur, y con la otra mano se fija la zona de la cadera y el sacro, y lo que se hace es, con esta mano que está sosteniendo el extremo distal del fémur, ejercemos presión hacia dorsal, tratando de provocar que esta fuerza hacia dorsal provoque la subluxación de la cadera. Si el paciente tiene laxitud articular, se va a producir esa luxación. Y luego, en el signo de Ortolani, lo que hacemos es, una vez que la articulación está subluxada, abducimos el miembro, y lo que provocamos en la abducción es que la cabeza femoral se vuelva a reintroducir en el acetábulo. Lo que se describe es que esta reducción a veces provoca un chasquido, y ahí es cuando dicen que el signo de Ortolani es positivo. Ahora fíjense ustedes que para provocar la subluxación y sobre todo la reducción, es necesario que la articulación todavía no tenga una enfermedad articular degenerativa, o sea que nos va a ser más útil en animales jóvenes. Si la cadera ya tiene una enfermedad articular degenerativa marcada, no vamos a poder hacer esta prueba porque no va a ser clara ni concluyente.
la gran parte del diagnóstico se hace con lo que estuvimos viendo recién. Desde la semiología del paciente, la observación, los movimientos pasivos, tratando de evidenciar el dolor o una disminución en el rango de movilidad, en pacientes jóvenes, valiéndonos de las pruebas como la de Ortolani. Esas cosas ya nos dan un indicio fuerte de que podríamos estar frente a una displasia de cadera. Entonces ahí podemos recomendar o pasar a un método complementario. Hay gran variedad de métodos complementarios. Vamos a trabajar más que nada con la radiografía, que es la que más normalmente se utiliza, y la que históricamente se ha utilizado es la incidencia ventrodorsal en extensión, y actualmente la Universidad de Pensilvania desarrolló un sistema que agrega otras radiografías a esta ventrodorsal y nos permite evaluar sobre todo la laxitud articular. En lo que es la ventrodorsal, estas son radiografías ventrodorsales de cadera. Aquí a la izquierda tenemos un canino con una buena cadera, sana. Después vamos a explicar los detalles, cómo se evalúan. Acá vemos un paciente que pueden ver que la articulación coxofemoral izquierda tiene una subluxación, y aquí tenemos un canino adulto donde ya hay una enfermedad articular degenerativa presente, donde vemos osteofitos, donde vemos aplanamiento de la cabeza femoral, vemos poca cobertura acetabular. Ven que acá la anatomía ya está alterada. Después, los grados de displasia no vamos a ahondar porque no tiene sentido. Le pongo a modo anecdótico para que vean que cada organización o federación tiene sus propios grados, pero bueno, eso realmente no tiene sentido. Lo importante es que ustedes tengan su criterio y vean las lesiones que se evidencian en la radiografía en la clínica del paciente para hacer la clasificación. Una medición bastante aceptada que se hace en la incidencia ventrodorsal de cadera. En la incidencia ventrodorsal de cadera nosotros tenemos que anestesiar al paciente o una sedación profunda. Recuerden que si a este paciente le duele la cadera y hay que extender los miembros, no lo vamos a poder hacer. Y además, para conseguir un correcto posicionamiento, el animal tiene que estar sedado o anestesiado, porque si no, vamos a hacer una radiografía que no va a ser diagnóstica. El animal se debe ubicar en decúbito dorsal. Se utilizan unas camillas en cuña para poder posicionarlo mejor, que nos ayuden en el posicionamiento. Debemos hacer una incidencia ventrodorsal. Ahora ya después en el práctico de radiología lo van a ver. Hay que extender los miembros posteriores hacia caudal, tienen que estar paralelos, la cadera tiene que estar simétrica, y hay que provocar una rotación interna de los miembros para que las patelas se alineen en los surcos del fémur, y de esa manera vamos a obtener una buena radiografía que nos va a poder servir para medir el ángulo de Nordberg. Es un ángulo que se utiliza mucho. Actualmente hay algunos detractores, pero bueno, tienen que conocerlo. Lo que se hace es, se trazan dos círculos que coinciden con la cabeza del fémur. Luego, estos dos círculos se unen en su punto medio uno con otro, y desde este punto se traza una línea que pasa por el borde acetabular craneal de ambos lados. Y lo que se hace es que se hace una medición, y lo que se dice es que debería tener alrededor de 105 grados. 105 grados es lo ideal, puede tener un poco más, pero la idea es que no sea demasiado. Por debajo de 105 ya se habla de un paciente con altas probabilidades de tener displasia de cadera o de sufrir esta subluxación. Otra cosa que pueden hacer con la radiografía ventrodorsal es medir la cobertura acetabular, es decir, cuánto de la cavidad acetabular se ve que está cubriendo la cabeza femoral. Dicen que de un 50% para arriba sería una buena medida. Fíjense en esta cadera
sana, tiene un gran grado de cobertura, y fíjense en esta cadera ya con una enfermedad articular degenerativa muy presente. Estas puntas son los osteofitos. Un osteofito aquí, ven que ya no hay congruencia articular casi, y la cobertura es muy baja. Para que conozcan qué involucra el método PENHIP. A ver, el método PENHIP es un método de la Universidad de Pensilvania que uno se tiene que certificar, tiene que mandar las placas, tiene que hacer una capacitación. Acá en Argentina no hay nadie. Lo importante es que entiendan porque uno, si quiere, puede hacer estas radiografías en su clínica, y hoy en día se está diciendo que tienen un gran valor predictivo. Lo que se hace es una incidencia ventrodorsal, como la que vimos recién, pero además se agregan dos radiografías más, una que se le dice en compresión y otra en distracción. Esta es la primera radiografía que se toma, que es la ventrodorsal. Fíjense, cadera simétrica, las rótulas en el centro del surco, fémures paralelos. Tiene que estar tomada con estas condiciones para que sea diagnóstica. Luego, el paciente se posiciona de esta manera, y lo que se provoca con las manos es una rotación interna para aplicar fuerza de compresión en la articulación coxofemoral. Entonces lo que conseguimos es que la cabeza del fémur calce en compresión en el acetábulo. Acá nos sirve para observar qué tal la congruencia de las superficies articulares, y también nos sirve para marcar un punto de partida o de referencia cuando hagamos la de distracción. En la de distracción, lo que se hace es se coloca al paciente en una posición similar, se usa esta palanca, y con las manos intentamos juntar los miembros. Entonces, cuando juntamos los miembros, la presencia de la palanca hace que sobre la cadera o articulación coxofemoral se produzca una fuerza de distracción, es decir, que la cabeza del fémur se separe del acetábulo. Y lo que se dice es que hay determinados valores para el índice de distracción. Cuando los valores de distracción son altos, se habla que es un paciente con una laxitud articular, y se podría diagnosticar a un paciente con displasia de cadera. Le hablo en potencial porque la displasia de cadera no la vamos a diagnosticar solo con la radiografía, sino que todo lo anterior y la semiología es muy importante. Bueno, y como para ya ir la parte final, vamos a pasar a la parte del tratamiento. Como saben, acá no vamos a hablar de las técnicas quirúrgicas en sí, pero sí se las vamos a mostrar un poco para que las conozcan, porque sí tienen que saber, aunque sea los nombres y el fundamento. Existe también un tratamiento no quirúrgico, que bueno, puede depender de la edad del paciente, de la severidad de los signos clínicos que tenga el paciente, del resultado de los test diagnósticos, presencia o ausencia de otras enfermedades, la performance que uno espera del perro o la economía del propietario. A ver, la edad, porque hay veces que según la edad, ya vamos a ver, hay distintas cosas que se pueden hacer. Uno con un paciente más joven, por ahí puede comenzar con un tratamiento de sostén, hasta luego decidir una cirugía, o por ahí en un paciente muy añoso, las técnicas quirúrgicas disponibles hoy en día uno podría considerarlas no suficientes o no indicadas para ese paciente, entonces le haría un tratamiento de sostén, que el tratamiento lo que generalmente incluye es, bueno, ya adelante lo vamos a ver. Bueno, la severidad de los signos clínicos, hay veces que los signos clínicos son muy leves, entonces uno considera que todavía no justifica una cirugía y puede hacer un manejo paliativo por el momento. También depende de los resultados de los test diagnósticos, porque hay algunas técnicas quirúrgicas que se pueden aplicar en distintos momentos. Hay veces que, por ejemplo, hay una enfermedad articular degenerativa marcada, entonces no podemos optar por cierta técnica quirúrgica, entonces hacemos un manejo no quirúrgico del paciente.
son todas cosas que se van a ir desarrollando con el criterio de ustedes, no es algo que esté marcado así punto por punto. También tienen que tener en cuenta la presencia o ausencia de otras enfermedades. Por ejemplo, un paciente adulto que tiene algún problema a nivel de la columna lumbosacra, hay que ver si realmente uno va a solucionar la cadera con una cirugía o no. Entonces por ahí lo que tiene que hacer es un tratamiento médico, porque en realidad el problema más grave es un problema neurológico. También la performance esperada del animal. Hay mucha gente que, qué sé yo, pretende que su animal sea más activo o menos activo, o uno espera que, no sé, vaya a exposición o no vaya a exposición. Y la economía del propietario, que debería ser algo que no debería afectarnos, pero bueno, en cierto modo, si ofrecemos una cirugía y el propietario no tiene el dinero para hacerlo, algo hay que hacer con ese paciente, por más que no sea a veces lo ideal. En los tratamientos no quirúrgicos, siempre a corto plazo lo que tenemos que buscar es, en primera instancia, controlar el dolor. Generalmente se utilizan los AINES, lo que sea, firocoxib, ketoprofeno, o incluso a veces, con el paciente que no responden, algunos colegas utilizan corticoides. Y otro punto es reducir la inflamación. Y a largo plazo tenemos que controlar la nutrición y control de peso. Un paciente con un problema articular en la cadera y un sobrepeso obviamente va a sufrir más dolor, por lo tanto tener un peso controlado lo va a ayudar. Ejercicio controlado y fisioterapia. Hoy en día la fisioterapia nosotros la utilizamos mucho, es muy importante, porque ayuda con el manejo del dolor, ayuda con la reducción de la inflamación, ayuda con retrasar la atrofia muscular y mantener mejor la musculatura del paciente. A largo plazo podemos utilizar medicaciones, GAGs, pregags, condroitin sulfato. Esto hay algunos autores que dicen que una vez que la enfermedad articular degenerativa ya está instaurada no tiene sentido, sino que serviría más antes de que se instaure la enfermedad articular degenerativa. Y hoy en día también hay algo que está viniendo, digamos, un poco al primer plano, que es la medicina regenerativa, que son los tratamientos con células madre, que hay algunos estudios que muestran buenos resultados. Pero para que vean, si no hacemos un tratamiento quirúrgico, no es que le damos una pastilla y ya está, sino que hay que hacer un tratamiento multimodal, donde seguramente tengamos que trabajar con el clínico, con el fisioterapeuta, tengamos que utilizar alguna medicación para el dolor de rescate, tengamos que usar alguna medicación de mantenimiento, podamos optar por una medicina regenerativa. Lo importante es hacer un manejo multimodal. Y en lo que al tratamiento quirúrgico nos acontece, tenemos las medidas que nosotros le podemos decir profilácticas, o que uno las utiliza en un primer momento para evitar que se desarrolle una enfermedad articular degenerativa. Las de rescate, que son la artroplastía total de cadera, que no está disponible en este momento en el país, o la exéresis de cabeza y cuello femoral, que esa la hacemos, la artroplastía sería la ideal, por decirlo de alguna forma, y la exéresis la hacemos más que nada para eliminar la causa del dolor, pues recuerden que una vez que hay enfermedad articular degenerativa y se pierde el cartílago, lo que duele es el hueso subcondral, que es lo que está inervado. Y las paliativas, tenemos la miotomía pectínea, que hoy en día no está teniendo un sustento y ya la bibliografía la descarta como un tratamiento, y la denervación capsular, que por ahí se está utilizando últimamente con algunos resultados controvertidos, pero a veces puede ser de utilidad en pacientes gerontes. La sinfisiodesis púbica, el objetivo es provocar el cierre prematuro de la sínfisis púbica. Entonces lo que hacemos es que deje de crecer la parte ventral del canal pélvico y que la parte dorsal siga creciendo. Entonces de esta manera generamos una rotación externa del acetábulo
hacia ventrolateral, y de esta forma mejoramos la cobertura de la cabeza femoral. No sé enloquezcan tanto con esto porque no tienen que saber la técnica, pero sí es bueno que ustedes entiendan que lo que están modificando es, limitando el crecimiento ventral, se produce una modificación anatómica de la dirección y orientación del acetábulo, y de esa manera mejoran la cobertura y estarían buscando evitar o retrasar la enfermedad articular degenerativa. Se recomienda lógicamente en pacientes jóvenes de 3 a 5 meses, porque de todas maneras esto varía según los tamaños de las razas, pero más o menos es para agarrar el momento de crecimiento de estas estructuras óseas. Si lo hacemos después de esto, el resultado no va a ser bueno. Tienen que ser pacientes con una laxitud articular palpable y una displasia leve a moderada, sin cambios degenerativos de la articulación. Ahí lo que se realiza es una incisión, y lo que se hace es se cauteriza la sínfisis púbica, buscando que se cierre la línea de crecimiento. Las complicaciones que podemos tener: podemos provocar una lesión térmica en la uretra pélvica o en el recto, que se hace generalmente con electrocauterio, y podemos tener una excesiva ventroversión, que sería una sobrecorrección del defecto, o una falla del cirujano. Otras técnicas que tenemos que nos sirven para animales jóvenes es la osteotomía pélvica. Está descrita la triple osteotomía pélvica. Hacemos osteotomías en isquion, ilion y pubis, y actualmente hoy se está utilizando mucho la doble osteotomía pélvica, que vamos a ver, se hace una osteotomía menos. Lo que hacemos, en cierto modo, es lo mismo. Buscamos modificar la anatomía del acetábulo, provocando una rotación axial y una lateralización del acetábulo. Mejoramos la cobertura en la cabeza del fémur, mejoramos la congruencia articular, y buscamos retrasar la aparición de la enfermedad articular degenerativa. Se hacen pacientes con laxitud articular, con estadios tempranos, que no haya signos de osteoartritis, porque tenemos que corregir una articulación que queremos que siga funcionando en el tiempo, entonces tiene que estar lo más sana posible. Si tratamos de corregir una articulación que ya tiene enfermedad articular degenerativa, no le vamos a solucionar nada al paciente porque va a seguir con el dolor. Y en pacientes un poco más grandes que la sinfisiodesis púbica. Son todas técnicas bastante complejas, por eso no se enloquezcan. Esto es la triple osteotomía. Acá en la... Perdón, ¿no? Acá, en la doble, se hace en el ilion, en el pubis, y en el isquion lo que se hace es, se va haciendo una tracción rotacional, y acá se busca una deformación plástica de este hueso. Una vez que se rota el fragmento, o se produce la rotación, vienen unas placas especiales, anguladas, para el lado derecho o izquierdo, que uno coloca para que fijar y que la osteosíntesis se dé en el ángulo correcto. Estos ya vienen con ángulos fijos según la cantidad de rotación que uno quiera hacer. Ahí ven radiológicamente cómo se ven las placas colocadas. Las complicaciones que puede tener: bueno, puede haber aflojamiento de la prótesis, se puede producir un estrechamiento del canal pélvico, podemos también tener una excesiva corrección del defecto, o en el caso de la doble osteotomía, podemos tener una fractura en tallo verde del isquion. Son cosas un poquito más de la cirugía en sí, pero bueno. La artroplastía total de cadera se puede utilizar en pacientes que tienen osteoartritis. Lo ideal es que no sean osteoartritis muy avanzadas. El paciente no tiene que tener otra alteración ortopédica neurológica. Se hace una examinación bastante exhaustiva, hay que hacer radiografías, tomografías, reconstrucciones 3D, muchas mediciones, ya es una cirugía bastante compleja.
y es de mucha utilidad en pacientes jóvenes que tienen una luxación total de la cadera. Hay una gran cantidad de implantes, no vamos a ahondar tanto en esto, de diversos materiales, que se utiliza pegamento, que no se utiliza pegamento, para que vean algunos distintos que hay. Estos, por ejemplo, tienen una superficie porosa que se osteointegra. Después hay algunos que se colocan con tornillos, hay otros que van con adhesivo. Para que vean, con esto se reconstruye el acetábulo, esto vendría a ser la cabeza femoral, esto el cuello femoral, y esta parte entraría en el canal medular del hueso. Ahí ven una prótesis colocada. Esto no hace falta que lo sepan, pero está bueno que lo vean para que lo conozcan. Y para que vean el gran desarrollo en implantes que hay de muchos tamaños. Esta es para que vean un paciente con una luxación, un paciente joven con una luxación total, que fue resuelto con una prótesis total de cadera. La cirugía la realizó un colega argentino, pero que vive en Suiza. Allá él realiza constantemente reemplazos de cadera, pero como les decía, acá en Argentina no hay nadie que los haga actualmente. La exéresis de cabeza y cuello, como le decíamos, esto lo único que busca es eliminar el dolor que se genera por el contacto del hueso subcondral con el hueso subcondral. Se suele recomendar en pacientes de menos de 20 kilos. Tiene indicaciones similares a la del reemplazo de cadera. Lo que se produce, lo que buscamos, es que se forme una pseudoartrosis, o sea, una articulación falsa, que se compone de tejido conectivo, fibroso denso, que se termina rodeando con una membrana sinovial. Se provoca. Lo que hacemos es una osteotomía, esta es la línea por la que se realiza la osteotomía en bisel en el fémur, y eliminamos la cabeza y cuello, es decir, sacamos y ya no hay más contacto entre el fémur y el acetábulo, y con el tiempo el organismo va generando esta fibrosis y la termina rodeando con una membrana sinovial. Con ayuda de fisioterapia, el paciente va caminando. Funciona mejor en pacientes livianos, de menos de 20 kilos, aunque algunas veces pueden realizarlo en algún paciente un poquito más pesado, con éxito variable. En caso de querer hacer las dos caderas, siempre se realiza uno y después se mide la evolución del paciente. Algunos en 2 a 6 meses ya se pueden operar de la otra cadera. Acá ven una radiografía de este paciente que tenía una luxación total. Se hizo una exéresis y de esa manera se disminuye el dolor, y con el tiempo y fisioterapia el paciente va a ir recuperando la movilidad. Si bien nunca va a estar como un paciente sano, la evolución que tienen, si lo acompaña el propietario con fisioterapia, es bastante buena, y para la vida cotidiana son pacientes que evolucionan bastante bien. La exéresis no presenta mayores complicaciones, más que nada las podemos generar nosotros en la maniobra quirúrgica, porque no conocemos la anatomía, entonces podemos hacer un abordaje inapropiado, podemos dañar el nervio ciático, podemos dañar alguna otra estructura vascular, o cuando a veces la técnica no se controla con una radiografía posterior, el corte no fue bueno, entonces todavía hay algo de contacto, no lo corroboramos con una placa, y el paciente se va a la casa y evoluciona de manera desfavorable. La miotomía pectínea, lo que se hacía era una sección del tendón del pectíneo en su origen, y decían que era para disminuir el dolor. Era muy popular hace unos años, pero actualmente no estaría teniendo mucho asidero científico. El pectíneo es el músculo que cuando ustedes extienden los miembros así del paciente lo ven. Se cortaba este músculo en su inserción y se decía que con eso mejoraba el dolor del paciente. Actualmente prácticamente no se hace más. Y otra técnica nueva o que se está empezando a ver más hoy en día es la de inervación capsular, que lo que hacemos es eliminar la inervación sensorial de la articulación, que viene de los nervios femoral, obturador, glúteo craneal y ciático. Todos llegan a la cápsula articular por el aspecto dorsal. Entonces, este es el aspecto dorsal. Desde arriba, con un elemento traumático, en este caso un clavo, lo que se hace es curetear esta zona para lesionar y cortar, digamos, la inervación
articular. Esto se puede hacer con un abordaje quirúrgico, o hay gente que con mejor conocimiento de anatomía y más práctica lo hace de manera transcutánea o percutánea, es decir, no aborda al paciente. Hay un éxito relativo, entre 50 al 90%, hay muchos casos que hablan de que se vuelve a inervar o obtienen inervación sensitiva desde otras ramas, entonces por ahí el éxito no era tan bueno cuando los pacientes eran algo jóvenes, pero a nosotros nos resulta una alternativa interesante cuando son pacientes gerontes, en los que por ahí de peso elevado y hacer una exéresis sería un poco complicado, entonces uno considera esta denervación, considerando que por ahí no le queda muchísimo tiempo de vida al paciente, entonces uno así disminuye las posibilidades de que se reinerve. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, Nico, más. Es un tema largo y por ahí hay que darlo medio rápido. No, por ahora no. Bueno. Cuando una sola cosa repetí.